Hola chicos de grado cuarto, me alegra nuevamente poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la división política de Colombia y su diferenciación con la división natural. Primero quisiera abordar la diferencia entre las regiones naturales, la división natural de nuestro territorio y la división política, con el fin de que quede más claro el término de división política. Recuerden que cuando nosotros hablamos de regiones naturales, hablamos de aquella división territorial que se realiza acorde a los recursos con los que cuenta nuestro territorio. Entre esos recursos se caracteriza el tema del clima, el relieve, los recursos bióticos y abióticos, la fauna y la flora, la humedad y las fuentes hídricas, entre otros. Este tipo de elementos son tenidos en cuenta a la hora de agrupar los distintos territorios. Cuando se realiza esta agrupación, tenemos la caracterización de 6 tipos de territorios diferentes en nuestro país, naturales en las cuales se presentan distintos elementos de los que hablé anteriormente. Estas regiones son la región Caribe, la región Pacífico, la región Andina, la región Orinoquía, la región Amazonía y la región insular. En cada una de estas regiones el clima es diferente, en cada una de estas regiones los recursos con los que cuentan son distintos, por tanto se diferencia cada una de otra, por eso dividimos nuestro territorio en 6 regiones y no en 7, ni en 8 o en 4 o en 3, sino que son 6 porque son 6 tipos de ecosistemas diferentes los que se presentan en nuestro país, los cuales se agrupan en estas 6 regiones. Eso en cuanto a la división natural del territorio. Ahora bien, cuando vamos a empezar a hablar de la división política tenemos que preguntarnos a qué nos estamos refiriendo. Si bien en la región natural la agrupación de los territorios se da de acuerdo a los recursos que encontramos allí, en la división política esta agrupación se da de acuerdo a la forma de administrar y gobernar el territorio, es decir, cómo se dan las directrices, ¿cierto?, desde el gobierno para poder administrar los territorios en términos de recursos, es decir, económicos, en términos sociales, en cuanto a educación, salud, salubridad, en términos culturales, en cuanto a recreación, deporte y demás. De este modo, tenemos entonces que desde nuestra constitución política, que es el libro por excelencia que legisla y determina cuáles son las características del territorio, cómo éste debe ser gobernado, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, es desde allí que se designa o se decide cómo se va a hacer esta división territorial. Primero, en el artículo 1, tenemos que nuestro país se caracteriza por ser un país soberano, un país con una unidad territorial, somos un país unitario, es decir, que ningún departamento puede de un momento a otro decidir independizarse o no hacer parte de Colombia. También tenemos algunas características como que somos un país democrático, pluralista, participativo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que independientemente del departamento al que pertenezcamos, todos somos importantes, todos tenemos derecho a participar y ser escuchados. También nos habla de que el fundamento de nuestra constitución y de nuestro país debe ser el respeto a los derechos, ¿verdad?, y a la dignidad humana. También esto es importante a la hora de hablar de la división política del territorio, ya que si yo tengo un territorio demasiado grande que no subdivido, va a ser muchísimo más difícil garantizar los derechos a todos mis ciudadanos. Sin embargo, si yo realizo esta división territorial, voy a tener mayor facilidad a la hora de poder garantizar los derechos de mis ciudadanos y de todas las personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Bueno, como decían, entonces en el artículo 1 nos habla de esas especificaciones que tiene nuestro territorio. Sin embargo, en este importante libro que es nuestra Constitución, más adelante desde el capítulo 285 hasta el 321, nos va a hablar de todo lo que es la organización territorial. Esta organización territorial se va a dar específicamente en el artículo 286, nos van a decir cuáles son nuestras entidades territoriales. La primera que tenemos, pues evidentemente son los departamentos, los cuales existen 32 departamentos en nuestro país. Estos 32 departamentos son esas unidades territoriales en las cuales se subdivide el país para poder ser mejor administrado. La siguiente, digamos, entidad territorial van a ser los municipios.
los cuales son los que componen los departamentos. Aquí dentro de los municipios también cabe resaltar que encontramos las ciudades, cuando estos municipios ya son municipios más desarrollados, que cuentan con vías de transporte y medios de transporte más avanzados, cuando su tamaño supera cierta cantidad, su densidad poblacional, o sea, la cantidad de gente que vive en este territorio también supera cierto número de habitantes. En este momento hablamos de ciudades. Sin embargo, tanto los municipios como las ciudades están regidos por un alcalde. Se me pasó señalar hace un momento que los departamentos, quien toma el mando sobre los departamentos van a ser los gobernadores. Y pues en el país sería nuestro presidente. Posteriormente a los municipios, también en la Constitución Política, en ese artículo 286, se hace referencia a los distritos especiales. En Colombia contamos con 7 distritos especiales, los que se encuentran aquí ubicados en pantalla, los cuales nos muestran cuáles son esas zonas o esas ciudades de referencia importantes que el gobierno tiene que tener en cuenta a la hora de administrar los recursos, bien sea por el tipo de actividad que allí se realiza, como por ejemplo aquellas ciudades donde existen puertos, donde llegan todas las mercancías que vienen comercio internacional mediante las embarcaciones, o también por aquellas ciudades o lugares que tienen un significado, una importancia a nivel histórico, cultural para el país. Estos distritos especiales son importantes porque a la hora de nosotros decidir cómo se va a administrar esos recursos, cómo se va a generar todo tipo de políticas, el gobierno debe tener en cuenta estos distritos, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo entregar a 2 ciudades costeras, donde una de ellas es un puerto, la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque ese puerto es el lugar donde van a llegar todas las embarcaciones y demás, va a necesitar una infraestructura extra, va a necesitar un mayor control, ¿cierto? Va a necesitar un mayor número de mantenimientos y demás que permitan que esa función portuaria se cumpla de la mejor manera. Por tanto, esos recursos que allí se van a destinar pues están también muy relacionados al tipo de actividad económica que allí se realice. Bueno, ya teniendo en cuenta los distritos especiales, ahora también cabe mencionar los territorios indígenas. ¿Sí? En nuestra Constitución Política de Colombia también se legisla sobre los territorios indígenas. En este artículo nos muestran cómo los territorios indígenas son entidades territoriales autónomas, las cuales están protegidas por la Constitución. Estas comunidades indígenas que habitan en los resguardos destinados por el gobierno, los cuales se encuentran ubicados en estas zonas. Estas comunidades indígenas van a contar con unos derechos particulares, un derecho al autogobierno, ¿verdad? Un derecho a la etnoeducación y a una justicia propia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son territorios aislados a Colombia? No, ¿cierto? Los territorios indígenas también se rigen bajo la Constitución Política. Sin embargo, al ser comunidades ancestrales de nuestro país, con sus propias cosmologías, con sus propias formas de entender y vivenciar el mundo, desde la Constitución se ha aceptado en ese ámbito pluralista, en ese ámbito democrático, que estas comunidades no se les deba imponer el mismo desarrollo social que a los demás ciudadanos. Es decir, no es lo mismo para un niño en una comunidad indígena entrar a su proceso educativo en una formación educativa digamos estándar, a una educación enmarcada en su ámbito cultural, lo cual sería una etnoeducación, donde también se retoman aquellos elementos culturales importantes que su comunidad decidió anclar al proceso educativo. Asimismo, también cuando hablamos en términos de justicia, estamos hablando que para estas comunidades indígenas los comportamientos y las actitudes o acciones que deben ser castigadas son distintas, o la forma de castigo debe ser diferente a la de la justicia ordinaria. Por tanto, encontramos que cada comunidad indígena va a tener su propia guardia indígena y su propio método de justicia acorde a sus tradiciones ancestrales. Este elemento es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas, al ser uno de los estandartes de nuestra cultura, de nuestra diversidad, estos territorios se convierten a su vez también en la posibilidad de generar una pervivencia, una
supervivencia de estas comunidades ante todo el desarrollo tecnológico, ante todo el desarrollo económico, ante la crecimiento constante de la interconectividad mundial que haría perder sus tradiciones. Entonces digamos que de una u otra manera, y como también pues obviamente sus territorios. ¿Por qué? Pues porque digamos si no se protege esos resguardos indígenas, si no se delimitan esos espacios donde las comunidades tienen derecho a vivir, pues evidentemente pueden ser utilizados estos territorios para la explotación de recursos naturales o la construcción de cabeceras municipales o de territorios un poco más urbanos, ¿cierto? Más urbanizados. Por eso es importante defender y propiciar la creación de estos resguardos indígenas, no solo en términos, digamos, ecologistas, ¿cierto? En la medida en que estas comunidades tienen una relación diferente con la naturaleza, una relación más amigable con la naturaleza y por tanto se convierten en los guardianes de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, sino que además de esto son lugares importantes porque garantizan que las comunidades indígenas van a pervivir a través del tiempo, porque garantiza que estas comunidades indígenas van a poder seguir ejerciendo su cultura tal y como es visto desde su cosmovisión, que no van a ser incluidos, digamos que al tipo de vida que llevamos nosotros desde la ciudad, sino que se les va a ser respetado el derecho a la creencia, el derecho a vivir cerca de la naturaleza, el derecho a permanecer cercanos a sus tradiciones culturales, religiosas y sociales, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, digamos que teniendo como este paneo general sobre lo que la Constitución nos habla de las entidades territoriales, ahora me gustaría hacer un poco de énfasis en cómo se organiza ese territorio. Si bien Colombia, ¿verdad? Colombia como país está dirigido pues por nuestro presidente, ¿verdad? Nosotros somos un país centralista en la medida en que es el presidente, es esa figura, digamos, de democracia representativa quien va a tomar las decisiones sobre nuestro país. ¿Sí? Claro, él hace ciertas consultas y demás, pero la última palabra la tiene él o ella en el caso de que fuera una presidenta. A diferencia de otros países federalistas, donde el modelo federalista se basa un poco más en la independencia de estas entidades territoriales, que quiere decir que si Colombia fuera federalista, cada uno de nuestros departamentos tendría sus propias leyes. ¿Sí? En algunos departamentos sería permitido algunas situaciones, mientras que en otros no. Sin embargo, como nosotros somos un país centralista, toda decisión, ejemplo, se llegará a prohibir, no sé, el consumo de leche. Estoy poniendo un ejemplo X. Si esto se llegara a aprobar por el presidente, todos los departamentos van a estar regidos bajo la misma ley donde el consumo de leche está prohibido. ¿Sí? Mientras que si fuéramos un país federalista, los departamentos tendrían la capacidad de decidir si se acogen o no a este nuevo proyecto de ley. Eso en cuanto, digamos, al centralismo en nuestro país. Entonces, nuestro país es centralista, unitario, donde, digamos, las directrices salen, valga la redundancia, directamente desde la presidencia de la República. Después de esa entidad territorial que es país, con su respectivo gobernante que es el presidente, seguirían los departamentos, ¿cierto? Esas primeras subdivisiones que se realizan del territorio. En esos departamentos son 32 departamentos, los cuales son dirigidos por los gobernadores, ¿sí? También estos gobernadores son elegidos mediante una elección democrática en la cual cada departamento, cada integrante de cada departamento tiene el derecho a votar por su gobernador. En los municipios o ciudades, los cuales se encuentran ubicados dentro de cada departamento. Estos municipios o ciudades son gobernados por un alcalde. Este alcalde cumple las funciones de determinar cómo se van a ejecutar los proyectos y recursos entregados desde la gobernación, los cuales a su vez son entregados por el mismo presidente de la República y su equipo de gabinete, que son conocidos como los distintos ministros. Ministro de Salud, Ministro de Educación, Ministro de Defensa, Ministro de Hacienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya después de los municipios o ciudades vamos a encontrar ciertas divisiones dentro de cada espacio. En el caso de Bogotá vamos a hablar de las localidades. Estas localidades están regidas o son gobernadas por un edil, que es quien va a determinar cómo se van a ejecutar estas políticas dentro de dicha localidad. Tenemos otras ciudades donde esto se les van a llamar comunas. A las localidades o comunas vamos a encontrar los barrios. ¿Sí? Esas ya divisiones pequeñas del territorio en las cuales habitamos.
Esos barrios ya, digamos, se encuentran regidos o gobernados, o digamos que su forma de participación democrática es mediante la Junta de Acción Comunal. Esa Junta de Acción Comunal va a promover estrategias, va a promover programas o campañas que beneficien a la comunidad a la cual se están dirigiendo específicamente. En dichas juntas de acción comunal, nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad y la necesidad de participar para así generar una mayor democracia participativa en Colombia, tal como la necesitamos. Dentro de estas formas de participación es importante señalar que en la Constitución se encuentran señaladas algunas de las opciones de participación democrática que existen. Tenemos el voto, la consulta popular, tenemos el plebiscito, tenemos la revocatoria de mandato, entre otras. Estas distintas formas de participación garantizan el ejercicio pleno de ese artículo 1 en el cual se establece que la democracia en Colombia es de carácter pluralista y de carácter participativo, donde todos somos quienes tomamos las decisiones. Entonces, mis chicos, no olviden que esa división natural es más relacionada a los tipos de recursos que encuentro en cada territorio, por eso se dividen en 6 tipos de regiones naturales diferentes. Mientras que la división política hace más bien referencia a la forma en que se divide el territorio para poderlo gobernar y administrar de una mejor manera, en términos económicos, políticos, sociales y culturales, donde encontramos distintos tipos de gobernadores de acuerdo al tipo de entidad territorial. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda, que empecemos a acercarnos al conocimiento de nuestra Constitución para que cada día seamos ciudadanos más participativos, para que cada día seamos ciudadanos más conscientes de la importancia de nuestra participación y que este conocimiento sirva para que ustedes a futuro sean esos ciudadanos que van a permitir esta transformación a nivel mundial. Les envío un abrazo, espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos en su casa. Chao.